Andar con Jesús. Gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Les voy a invitar, así como estemos de pie, a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 3 y el versículo 16. Efesios 3, versículo 16. Un amén cuando estemos ahí. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Palabra de Dios, amén. Aquí les voy a invitar a todos ahora a que nos postemos de rodillas para tener una palabra de oración. También les voy a acordar a ustedes para que se acuerden en la semana, orar por las peticiones que tenemos en la libreta esta que se encuentran al frente de la iglesia. Aquellos que tengan una petición, acuérdense en escribirla aquí para que así nosotros las podamos llevar a nuestros hogares y seguir orando por ellas porque Dios las contesta. Amén. Nos ponemos de rodillas que pueda. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos has regalado otro sábado, Señor. Otro sábado que nos da de reposo, de reposar en ti, Señor, de sacar nuestra mente de las cosas de la semana y que podamos enfocarnos solamente en ti, Señora. Ayúdanos, Padre, que en esta hora podamos gozarnos, Señor, en tu presencia, Señor. Ayúdanos, limpia nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos tener la mente limpia para que podamos recibir este mensaje que tú traes para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice, Señor, al pastor que va a traer palabras hoy, Señor, que sean palabras tuyas y que pueda, Señor, tocar nuestros corazones y nuestras mentes y que sobre todo podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor.
Pedimos también por los diezmos y las ofrendas que fueron recogidas en esta mañana, Padre, que podamos ponerlos, Señor, en tu trono, para que tú puedas, Señor, usarlos sabiamente, podamos llevar este mensaje, Señor, a toda tribu, lengua y pueblo allá afuera, a todas esas almas, Padre, que todavía no conocen este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos ser luz allá afuera en las tinieblas. Bendícenos y que tu Santo Espíritu pueda morar aquí en medio nuestro. Que tus ángeles hagan una valla alrededor de este templo, Padre, para que el enemigo no entre, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas. Les extiendo un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy aquí de nuevo, no pensaba que iba a estar hoy aquí al frente, pero bueno, se presentó una circunstancia que pues tuve que cubrir a la persona que iba a tener el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar por nuestro hermano Juan Carlos y su esposita, que tal vez nos están viendo en estos momentos. Están un poquito enfermos, así que llevémoslo en nuestras oraciones, por favor. Amén. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Algunos hermanos no están presentes en esta mañana, otros están un poquito enfermos. Mi esposa también está un poquito enferma, ha estado bastante delicada de salud en las últimas semanas, así que también les pido que oren por ella. Amén. Y también estemos siempre en oración los unos por los otros. Amén. Me da mucho gusto de tener a mi hermano Edwin Cotto aquí presente con su esposita y su hijo que vienen desde Orlando. Edwin, Dios te bendiga grandemente. Hacía mucho que no nos veíamos, bastantes años. Edwin es un amigo y hermano de la juventud. Cuando yo era joven, nos conocimos del estado de New Jersey, allá en la iglesia en Jersey City, en New Jersey, la iglesia adventista, donde este servidor pues conoció el mensaje. Ya Edwin formaba parte de esa congregación y pues tenemos un respeto mutuo entre los dos, un cariño muy mutuo, y pues él ha sido un siervo de Dios por muchos años. Alabado sea el Señor, porque muchas de las personas que yo conocí en esa iglesia, muchos de ellos hoy no militan en este mensaje. Así que por eso es que tenemos que estar siempre orando los unos por los otros. Así que Edwin, Dios te bendiga, a tu esposa y a tu hijo y a tu familia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a estudiar, como ustedes ven ahí, el cuadro del santuario. Siempre me gusta a veces ponerlo aquí al frente. Yo sé que es un cuadro muy conocido por nosotros. Y vamos a continuar una serie de temas. Tenemos una serie nueva que todavía no la hemos terminado, y cuando estaba preparando este estudio me di cuenta que ya vamos, hoy sería el tema número 22 de esta serie. Esta serie está en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Usted puede entrar allí en nuestro canal. Si usted no se ha suscrito a este canal, que es el canal local de nuestra iglesia, le exhorto a que lo haga, y no se olvide darle siempre un like a estos videos, porque de esa manera muchas personas, una vez alguien se me acercó y me dijo, ¿para qué darle likes? No queremos fama. Y dice, no, es que no es fama lo que buscamos al darle un like a los videos. Lo que pasa es que YouTube, de la forma como YouTube opera, es que cuando ellos monitorean un video, entre más likes tiene ese video, más hay oportunidad que lo pongan en la página. Cuando un usuario abre el YouTube en su computadora, el video puede salir allí en primera plana, como dicen. Por eso es que siempre exhortamos a darle un like, si usted no lo sabía. No es para buscar fama ni reconocimiento, hermano, porque el reconocimiento se lo merece es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que de pronto un usuario en otro país abre su página de YouTube y puede ver alguno de nuestros temas y puede tener contacto con estos mensajes que Dios tiene para el tiempo del fin.
Así que no se olvide también de compartir estos mensajes. Y pues hoy sería el tema número 22. Allí usted va al encasillado que dice listas o playlist y busque la carpeta o el archivo que dice el camino al trono de Dios. Muy interesante, basado todo en el santuario, hermanos y hermanas. Biblia y espíritu de profecía, que es lo que predicamos en esta iglesia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar, hoy se habló un poquito en la lección de escuela sabática. Me gocé mucho en la lección, espero que los que estuvimos aquí presentes nos hayamos gozado. Es una hermosa lección, vamos a estar hablando todas estas semanas acerca del mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. Así que les exhorto a que estudien esos folletos, estudien esas lecciones. Y hoy vamos a hablar acerca de la obediencia solo por medio de Cristo. Muy importante, hermanos y hermanas, mantengamos eso presente en nuestras mentes. Ustedes y yo podemos obedecer la ley de Dios que ustedes creen, ¿sí o no? Satanás dice que no, lo ha dicho por muchos años desde que fue expulsado del cielo y por eso dice que no se puede guardar la ley de Dios porque hizo caer a nuestros primeros padres en el Edén. Entonces, si vemos el cuadro del santuario, quizá un poco pequeño para los que están en la parte de atrás, a menos que tengan visión 2020, en el segundo departamento se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo del santuario, ¿estamos de acuerdo? Y dentro del arca se encontraban las tablas de la ley que fueron dadas por Dios allí a Moisés en el monte Sinaí. Nuestros amigos evangélicos, pentecostales y de otras denominaciones religiosas dicen que Cristo clavó la ley en la cruz cuando murió. Pero si ustedes ven que lo estudiamos la semana pasada, el atrio o el patio del santuario representa al ministerio terrenal de Cristo en esta tierra. La ley no estaba ni en el atrio ni en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Entonces Cristo no pudo haber clavado la ley cuando murió en la cruz porque la ley de Dios es eterna. Precisamente fue por eso que Cristo tuvo que morir, porque la ley no se podía cambiar, no podía ser anulada. Alguien tenía que morir porque esa ley había sido transgredida y ese alguien fue nuestro Señor Salvador Cristo Jesús. Amén. Repasando el versículo de introducción de Efesios 3:16, dice para que os dé, o sea Dios el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién debe morar en nuestros corazones, querida iglesia? El Espíritu Santo. O sea, Cristo a través del Espíritu Santo, por supuesto. En Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a usar la palabra de Dios en esta mañana. Espero que ustedes hayan traído sus Biblias. Si no, tengan sus libretas a la mano para que vayan anotando todos los textos. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice estas palabras: mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo o los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo les preguntara a ustedes si ustedes son hijos o hijas de Dios, todos van a levantar la mano y todos me van a decir que sí. Pero ese versículo tenemos que analizarlo más profundamente. ¿Qué significa, de acuerdo a la Biblia, ser un hijo o una hija de Dios? Y dice que a aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad para que sean hijos de Dios. Esa palabra potestad tal vez es muy familiar para ustedes. Significa, en griego, significa autoridad. Significa poder para escoger, poder físico o poder mental. También significa poder de autoridad, el derecho a ejercer el poder o la habilidad o fuerza con la que uno es dotado y que posee o ejercita. Entonces, Dios nos da el poder a nosotros. ¿El poder para qué nos da Dios a través del Espíritu Santo? ¿El poder para qué? El poder para obedecer su palabra. El poder para obedecer sus mandamientos. El poder para vencer las tentaciones de Satanás. Si nosotros carecemos de ese poder, de esa potestad, pues seremos
vencidos por el enemigo. Por eso hoy más que nunca necesitamos pedir un don que se habla muy poco en la iglesia, en el pueblo de Dios, el don del Espíritu Santo. Jesús lo dijo claramente: pedid y se os dará. ¿Recuerdan esos textos que nos hemos leído muchas veces? Dice: todo aquel que pide, se le da. Y dice: al que pide, el Padre estará dispuesto a darle el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedir ese don para que ese Espíritu Santo more en nosotros y nos pueda dar la potestad para nosotros poder vivir una vida de santidad delante de los ojos de Dios. Ya que estamos hablando de los hijos de Dios o hijas de Dios, y que dicho sea de paso, hay un devocional de la hermana White que se llama Hijos e Hijas de Dios, tal vez ustedes lo tienen en sus hogares. ¿Qué características tendrán los verdaderos hijos e hijas de Dios en el tiempo del fin? Vamos a analizar algunas de esas características para ver si nosotros somos hijos o hijas de Dios. Número 1, no serán iguales al mundo. Vamos a leerlo, acompáñenme en sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 3, y vamos a ir avanzando, por favor. 1 de Juan, capítulo 3. Una de las características de los hijos de Dios en el tiempo del fin es que no van a ser iguales al mundo. O sea, nosotros como cristianos o como cristianas tenemos que ser diferentes al mundo, no podemos ser iguales al mundo. ¿Qué dice 1 de Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no somos iguales al mundo. Debemos ser diferentes al mundo. Si usted a alguien le toca la puerta de su casa y usted mira por la ventana a esa persona y usted no la conoce, ¿usted le abriría la puerta? Y si llega el pastor, ¿también no le abriría la puerta tampoco? Bueno, dicen que no algunos por ahí. Bueno, no, eso es verdad. Hay muchos que no les gusta que el pastor vaya y los visite. O sea, no serán iguales al mundo, dice 1 de Juan 3:1. Otra característica de los hijos o hijas de Dios: serán semejantes a Cristo en carácter. Vamos a leerlo en 1 de Juan capítulo 3, allí mismo, y el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí está hablando de hijos o hijas de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermosas palabras. Entonces, los verdaderos hijos de Dios en el tiempo del fin, ¿quiénes van a ser? ¿Todos los que se llamen ser cristianos? No, los que estén revelando el carácter de Cristo en sus vidas. Por eso es que el mundo no nos va a conocer a nosotros, porque nosotros vamos a ser diferentes al mundo. Ya no vamos a usar el lenguaje que el mundo usa. No vamos a usar la forma como el mundo actúa. Vamos a ser completamente diferentes. Por eso muchas veces aún nuestras propias familias, compañeros de trabajo, seres queridos, familiares o personas que nos conocen, nos van a ir marginando poco a poco. Este es medio raro, media rara, no se junten con él o no compartan con él. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a conocer el Evangelio, el Espíritu de Dios va obrando un cambio en nuestras vidas. Entonces nosotros ya no somos iguales al mundo. Ni practicamos las cosas del mundo, ni hablamos como el mundo habla, ni frecuentamos los lugares que el mundo frecuenta. Vamos a otra característica: vivirán una vida de justicia y amarán a su prójimo. ¿Lo dice la Biblia? Claro que sí. 1 de Juan, allí mismo, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahí está nuevamente mencionando a los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Hay dos grupos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué interesante, hermanos y hermanas. No importa que vengamos a la iglesia, si todavía albergamos resentimientos, odio o envidia en contra de nuestro prójimo, simplemente la Biblia nos dice que no somos hijos de Dios. Somos hijos del otro padre. ¿Quién es el otro padre? Son palabras fuertes. Jesús se lo dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 44, porque los judíos le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Verdad que sí?
Y después más adelante, cuando usted sigue leyendo el capítulo, dice, nosotros no tenemos solo un Padre, Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no son hijos ustedes son descendientes de Abraham, sí, por la carne, pero ustedes son hijos de ¿quién? De vuestro padre, el diablo. Palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Jesús conocía sus corazones. Y ellos querían, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Procuraban matarlo. Desde el principio de su ministerio, los líderes de la nación judía querían matar a Jesús. Y Jesús conocía sus corazones. Por eso dice la Biblia que los verdaderos hijos de Dios en el tiempo del fin van a hacer dos cosas. Aman la justicia, que es la obediencia a la ley moral de Dios, y aman al prójimo. Nosotros tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Si hay armonía en la iglesia, hay armonía en el hogar. ¿Estamos de acuerdo, querida iglesia? Amén. Si no hay armonía en el hogar, no hay armonía ¿dónde? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hogares reunidos bajo un mismo techo todas las semanas. Si el hogar está en crisis, la iglesia está en crisis. Si en el hogar reina la paz, la armonía y el amor, va a reinar eso mismo aquí en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es un grupo de hogares congregados cada semana aquí para alabar el nombre del Señor. Vamos a ver otra característica más. Obediencia a sus mandamientos, a los verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 decía que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿En qué experiencia de este cuadro estamos viviendo hoy, querida iglesia? Lo celebramos el sábado pasado. ¿En cuál experiencia estamos viviendo hoy? En la experiencia del lugar santísimo del santuario celestial. Hace aproximadamente 179 años. El 22 de octubre pasado cumplimos 179 años que nuestro gran sumo sacerdote comenzó la obra del segundo departamento, el juicio investigador y el acto de borrar los pecados. O sea, la purificación del santuario. ¿Lo conocemos ese mensaje nosotros? Deberíamos de conocerlo. Es el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y es el mensaje que se tiene que predicar al mundo entero. La ley y la gracia están estrechamente relacionadas en el plan de la redención del hombre, si ustedes no lo sabían. Para entender la operación de la gracia, tenemos que saber algo acerca de la operación de la ley y la gracia. En el principio, Jesucristo creó al hombre. El hombre era recto de acuerdo a Génesis 1:26 y Eclesiastés 7:29. Era sin pecado, sumiso a la ley de Dios. Pero Satanás engañó a la humanidad y logró alejar al hombre del Creador y de su ley. El resultado de tal desunión ha sido, es y siempre será la discordia, la infidelidad y la ruina eterna. O sea, el pecado ha traído todo esto tristemente. Un ser humano no puede separarse de la ley de su creador sin separarse de su creador. Además, el que acepta a Dios como su creador querrá obedecer su ley. Por medio de Cristo, él será habilitado o habilitada para obedecer la santa ley de Dios. ¿Lo creemos? Espero de que lo creamos, porque así lo enseña la Escritura. La ley de Dios se encontraba dentro del arca. ¿Dónde estaba el arca? En el segundo departamento del santuario, en el lugar santísimo. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. El segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el capítulo 25. Y vamos a leer unos textos allí que tal vez ustedes conocen, los han leído anteriormente. Y son unos textos que nos hablan acerca de dónde se encontraba la ley cuando estaba el santuario aquí en esta tierra, levantado por Moisés en el desierto. Éxodo capítulo 25, y vamos a leer primeramente los versículos 10 y 11 de Éxodo 25. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera,
Ahí están las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana representada por la madera de acacia, la naturaleza divina representada por el oro. Y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor, dice, termina leyendo el versículo 11. Leamos el versículo 16, por favor, de Éxodo capítulo 25 y el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 16? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, o sea, la ley de Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Sobre ese propiciatorio habían 2 querubines, dice el versículo 18, usted lo puede leer. 2 querubines tallados en oro, mirando hacia la tapa del propiciatorio, o sea, mirando hacia abajo, no de frente el uno hacia el otro. ¿Por qué? Eso demostraba reverencia que tienen las huestes celestiales por la ley moral de Dios. Hacia esa ley fue que Satanás se rebeló en el cielo y por eso fue expulsado de él. Leamos el versículo 21 que nos dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, ¿dónde se encontraba la ley moral de Dios? Se encontraba dentro del arca. Encima del arca estaba la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia, como se le conoce en inglés. Y esa arca se encontraba en el segundo departamento del santuario. Allí, justamente en el lugar santísimo, el santuario celestial, es donde nuestro Señor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, está oficiando en favor nuestro desde hace ya 179 años atrás. Voy a repasar con ustedes, no tienen que buscarlo, solamente escuchen los textos para que así podamos avanzar. ¿Cómo describe la Biblia la ley? La Biblia, la ley de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. Satanás ha hecho creer al mundo religioso hoy de que la ley es un yugo de esclavitud, que nadie la puede guardar. Y pues hay muchos así llamados del mundo cristiano que han aceptado ese argumento del enemigo. Pero vamos a hacer un paseo bíblico para ver cómo la Biblia describe los 10 mandamientos. Número 1, la ley de Dios es perfecta. ¿Es perfecta o imperfecta? Perfecta, así lo dice el Salmo 19 y el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Dios, cuando es guardada en el corazón, nos convierte completamente, nos transforma. Dejamos de transgredir, dejamos de pecar, dejamos de violar esa maravillosa ley. También, número 2, la ley de Dios es la verdad. Así lo dice el salmista. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119, versículos 142 y 151. ¿Y qué es lo contrario a la verdad? ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás, por supuesto. Por eso es que él odia tanto la ley de Dios. Número 3, la ley de Dios trae libertad al que la obedece. ¿Trae qué? Libertad al que la obedece. David dijo estas palabras, y andaré, o sea, caminaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermosas palabras, Salmo 119, versículo 45. Número 4, el deseo de Satanás es querer que seamos esclavos del pecado. ¿Sabías tú eso? Satanás quiere que tú y yo seamos súbditos de él, que seamos esclavizados del pecado. Por eso Satanás no quiere que tú y yo guardemos esa ley en nuestros corazones. Porque la ley de Dios, si la guardamos todos los días, vamos a caminar en libertad. No vamos a ser esclavos de Satanás. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, o sea, a los judíos, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es pecado, hermano William? Usted sabe lo que es pecado, ¿verdad? Transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Entonces, ¿qué nos trae libertad? Obediencia a la ley moral de Dios. ¿Qué nos trae esclavitud? Desobediencia o transgresión a esa ley. Número 5, la ley de Dios es justa y buena.
Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y número 6, la ley de Dios es eterna. Por eso se encontraba en el segundo departamento. No en el atrio ni en el primer departamento. Se encontraba en el segundo. Que ahí es donde está Jesús oficiando en favor nuestro en estos momentos. La ley de Dios es eterna de acuerdo al Salmo 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. O sea, refiriéndose a la obra de Jehová. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ojalá nuestros amigos evangélicos entendieran este mensaje que estamos escuchando en esta hora. Hago una pregunta para que meditemos. ¿Qué papel juega la ley de Dios en la vida del transgresor? ¿Qué hace la ley? ¿La ley te puede perdonar tus pecados? ¿Qué usted cree? Meditemos en esas preguntas. Dios usa la ley para mostrarle al pecador su condición moral. La ley de Dios no puede perdonar al transgresor, pero la gracia de Dios sí lo puede hacer. Por eso la ley y la gracia no se pueden separar, están unidas. El pecador debe darse cuenta de su enfermedad espiritual antes de recibir la medicina de la gracia, ¿sí o no? Cuando usted va a un médico y el médico sabe que usted tiene una enfermedad, le receta una medicina. El médico no le puede recetar una medicina antes de que él sepa si usted tiene una enfermedad o no. Entonces la enfermedad del pecado, la ley nos muestra nuestra condición espiritual, nos muestra la enfermedad, pero nos da la medicina. La medicina es la gracia de Cristo Jesús. La ley nos muestra el pecado en nuestras vidas. Lo leemos, vamos a leerlo juntos, por favor, en Romanos capítulo 7, acompáñenme en sus Biblias, Romanos 7, si desean apuntar, lo pueden hacer y disculpen que voy un poquito rápido, porque no quiero aprovechar del tiempo, no quiero aprovecharme del tiempo. Romanos 7:7, noten lo que el apóstol Pablo escribió. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es el 10º mandamiento. Entonces, ¿qué hace la ley en nosotros? Nos muestra ¿qué? El pecado. No nos perdona porque la ley no nos puede perdonar. La ley solamente nos muestra nuestra condición espiritual ante Dios. Si estamos en pecado, nos muestra nuestros pecados. Ahí lo estamos leyendo, Romanos 7:7. ¿Qué más hace la ley? Nos trae culpabilidad y condenación. Lo leemos allí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 19. Por favor, acompáñenme. Romanos 3:19. Yo sé que estos textos ustedes los conocen, son familiares. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que están transgrediendo la ley de Dios. O sea, están bajo condenación. Cuando usted va manejando su auto, por así decirlo, hay muchas leyes. ¿Hay leyes de tránsito en esta ciudad o no hay leyes de tránsito? Si usted está obedeciendo la ley de tránsito y el policía está escondido por ahí, detrás de unos matorrales en una esquina, en una intersección, y si usted está obedeciendo la ley de tránsito, el policía no lo va a parar a usted. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo la ley, usted no la está transgrediendo. Usted va a la velocidad correcta y va siguiendo la ley de tránsito. Pero cuando usted va a una zona de 35 millas por hora, por así decirlo, y va a 60 millas por hora, téngalo por seguro que si el policía está por ahí escondido, lo va a parar a usted porque usted está violando esa ley. En ese momento usted está bajo la ley y el policía va a optar, si es buena gente, tal vez le va a dar una segunda oportunidad, que eso es raras veces que suceda, pero si es buena gente, tal vez le va a dar una segunda oportunidad, pero de lo contrario, usted y yo, si violamos esa ley, vamos a recibir una multa.
Entonces, estar bajo la ley, estar bajo condenación. ¿Qué más hace la ley? La ley es un espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa. ¿Sabías tú que la ley es un espejo? Cuando tú y yo nos miramos al espejo, hay gente que no les gusta mirarse muy a menudo al espejo. Santiago capítulo 1, vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 23 al 25. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, 23 al 25, hablando de la ley de Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25, ¿qué nos dice? Mas el que mira, está hablando de ese espejo, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué Santiago lo llama la ley de la libertad? Porque el que está viviendo de acuerdo a esa ley moral está caminando en libertad, no en esclavitud. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando usted se mira en un espejo, yo me miro en un espejo. Si tengo el rostro sucio, ¿el espejo tiene la potestad o el poder para limpiarme el rostro? ¿Qué hace el espejo? Me muestra que mi rostro está sucio, por así decirlo, pero no puede limpiarme. O sea, eso es exactamente lo que hace la ley moral de Dios. La compara el libro de Santiago con un espejo, nos muestra nuestra condición, pero no nos puede limpiar. El único que nos puede limpiar es ¿quién? Cristo Jesús. Sin la ley, el pecador es como un hombre que está aquejado de una enfermedad mortal, que no sabe lo que tiene. Pablo dijo, yo no conocía el pecado sino por la ley. Lo leímos en Romanos 7:7. El evangelista Juan Brown dijo en una ocasión, mire las palabras tan sabias que dijo este evangelista norteamericano llamado Juan Brown o John Brown. El corazón humano no puede recibir el hilo de la curación del evangelio a menos que primero sea perforado por la aguja de la ley. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante pensamiento, ¿verdad? Vuelvo y lo repito. Me gustó mucho este pensamiento cuando lo leí. Repito, el corazón humano no puede recibir el hilo de la curación del evangelio a menos que primero sea perforado por la aguja de la ley. Porque la ley nos condena, queridos hermanos y hermanas, cuando la transgredimos. La ley no posee el poder de perdonar a los que transgreden sus mandamientos. Solo el legislador, la palabra legislador es el que hace las leyes, que es nuestro Dios, por supuesto, puede hacer eso. Jesús murió para redimirnos de la maldición de la ley, de acuerdo a Gálatas 3:13. La ley no puede evitar que el pecador la transgreda, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, de acuerdo a Romanos 8:7. La ley solo le muestra al pecador dónde él tiene que cambiar, pero la ley en sí misma no puede cambiarlo. El único que te puede cambiar a ti y a mí, ¿quién es? Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué sí puede hacer la gracia de Cristo por el pecador? La ley no puede perdonarte, no puede perdonarme a mí, no puede cambiarte, no puede cambiarme a mí. Lo único que hace la ley es mostrar tu condición y mi condición ante los ojos de Dios. Eso fue lo que hizo la ley de Dios cuando David pecó. ¿Se acuerdan el pecado de David? Muerte, mandó a matar a Urías, Eteo, y se quedó con su esposa, Betsabé. 2 pecados terribles que mancharon la hoja de vida de este gran rey de Israel. Y esa ley lo condenó. Por eso en el arrepentimiento de David, en el Salmo 51, ¿qué le pidió David a Jehová? Le pidió muchas cosas en ese salmo. Pero una de las cosas que le pidió fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y también le pidió ¿qué? ¿Qué le pidió?
crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. El pecado ha mancillado nuestra mente, nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Para poder tener un corazón limpio, un corazón nuevo. Entonces repito la pregunta. La ley ya vimos que no puede hacer lo que pensamos que puede hacer, pero ¿qué sí puede hacer la gracia de Cristo en nosotros como pecadores? Número 1, ¿cuál es la medicina para el problema del pecado o la transgresión de la ley de Dios? Que es lo mismo. Vamos a leerlo, acompáñenme en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos está después del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Ahora vamos a encontrar la medicina, porque ya conocemos la enfermedad del pecado. La ley de Dios nos muestra esa enfermedad. Lo vemos en ese espejo cuando nos miramos a Él, pero tenemos que buscar la medicina para esta enfermedad. Romanos capítulo 6, 14 y 15, ¿qué nos dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué entendemos por la palabra enseñorearse? Tener dominio. Oigan bien, ¿y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. O sea, el pecado, que es lo mismo a la transgresión de la ley de Dios, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. O sea, no estamos transgrediendo la ley de Dios, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Estamos entendiendo, querida iglesia? Si tú y yo estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús, ¿qué es el don? ¿Qué es la gracia? ¿Qué entendemos nosotros por la gracia? Es el don que Dios le ha dado, nos da a nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. El don más preciado que Dios le dio a este mundo. Por gracia soy salvo, dijo el apóstol Pablo. Por la fe. ¿Y a través de quién tú y yo somos salvos? A través del don que se llama Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo Romanos capítulo 6, versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. O sea, la gracia de Dios no es una licencia para nosotros seguir transgrediendo su ley. Es por la gracia de Dios, Cristo viviendo en nuestras vidas, que nosotros cada día podemos obedecer esa ley. No por nuestras propias fuerzas. No tratemos de obedecer la ley por nuestras propias fuerzas porque vamos a fracasar. Esta era la justicia de los escribas y fariseos. Cuando la ley de Dios y el Espíritu Santo han hecho al pecador consciente de su pecado, él entonces siente su necesidad de Cristo y va al Salvador buscando el perdón, la justificación. Lo que no puede hacer la ley de Dios, lo hace la gracia de Dios, el perdón y la justificación. El publicano lo encontró, lo leemos en Lucas 18 del 13 al 14. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar? La mujer sorprendida en adulterio, Juan capítulo 8, ¿recuerdan? Se sentía condenada y avergonzada. Ella necesitaba simpatía y perdón y Cristo estaba dispuesto a concedérselos. Luego le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. De acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo la ley en la vida de esta mujer? La estaba condenando. ¿Por qué? Porque la estaba transgrediendo. Estaba violando uno de los mandamientos de la ley de Dios, adulterio. Estaba viviendo en adulterio. Cuando fue arrastrada por los judíos y fue llevada ante Jesús, ¿qué le dijeron los judíos a Jesús? Esta mujer ha sido hallada en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos mandó que estas mujeres merecían ser apedreadas. Jesús no consintió el pecado de esta mujer. Jesús nunca dijo, no, déjela ir, pobrecita. ¿Verdad que no lo dijo Jesús, queridos hermanos y hermanas? Hay muchos que están consintiendo el pecado en la iglesia. Jesús siguió escribiendo en el piso. Y él sabía que esas personas que habían traído a esa mujer para que Jesús la condenara
y diera la orden de que fuera apedreada, ellos mismos, usted lo puede leer en el libro El Deseado de todas las gentes, ellos mismos habían cometido pecado con ella. O sea, ellos eran más culpables que ella misma. Por eso que Jesús les dijo, el que esté libre de vosotros, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Por eso es que ellos no pudieron apedrearla, porque ellos estaban en peores condiciones que ella. Y entonces Jesús levanta a esta pobre mujer y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué le dijo Jesús? La mujer miró hacia alrededor y dijo, ninguno, Señor. Dice, ni yo te condeno, pero vete y ¿qué? Y no sigas transgrediendo más la ley de Dios. Las mismas palabras que Jesús le dijo a esa mujer de Juan capítulo 8, se lo dijo a la mujer junto al pozo de Jacob. Vete y llama a tu esposo. Vete y llama a tu marido. Dice, no, yo no tengo marido, soy soltera. Dice, no, bien has dicho, no tienes marido, porque el que 5 maridos has tenido. ¿Cuántos llevaba ya la pobre? 5, ¿verdad, Edwin? Más o menos, ¿no? Y el que tienes ahora no es tampoco tu marido. O sea, Cristo la llevó a ella a un arrepentimiento. Cristo la llevó a ella a que ella se convenciera de ¿qué? De pecado. Que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y la llevó a ella a hacer ¿qué? A arrepentirse, a abandonar su vida de pecado. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a aquellos que están tal vez viviendo en transgresión? ¿Quiénes somos tú y yo para condenar a otros? El único que te puede perdonar, restaurar a esa persona que está viviendo en pecado, en degradación, se llama Cristo Jesús. En vez de levantar un dedo en condenación, como hacían los escribas y fariseos constantemente, llevemos a esa persona y mostrémosle el amor de Cristo Jesús. Digámosle a esa persona que la ley, la transgresión de la ley de Dios trae la ruina y la degradación del ser humano. Pero hay una medicina y esa medicina se encuentra en Cristo Jesús. Presentémosle a esa persona el Salvador, ese Salvador misericordioso, ese Salvador que se llama Cristo Jesús. Despierta el amor en el corazón del pecador. Luego desea que ese pecador sea restaurado y vuelva a obedecer esa ley. La gracia de Dios, ¿qué hace? Nos perdona y nos justifica lo que no puede hacer la ley. Por eso es que la ley y la gracia están unidas en el plan de la salvación. No podemos separarlas, Satanás quiere separarlo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, acompáñenme. Antes de Romanos está el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Estas son palabras muy hermosas que vamos a leer del apóstol Pablo. Hechos 13, 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ese él es Cristo, se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados. ¿Puede la ley de Dios perdonar tus pecados? No. Solo la ley te muestra tu pecado o mi pecado, pero no puede perdonarnos. Pero a través de la gracia que es Cristo Jesús podemos obtener perdón. ¿Lo creemos? Amén. Primera de Juan 1:9, uno de mis textos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que Satanás no quiere que tú entiendas este mensaje de lo que es la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque Satanás quiere recordarte tus pecados pasados y mis pecados pasados. Quiere que volvamos a nuestra vida antigua, a las cosas que hicimos en el pasado, las veces que deshonramos a Dios. Cuán bajo caímos en el pecado. Satanás quiere constantemente traerte eso a tu mente y hacerte creer de que Jesús no te ha perdonado. Pero dice el apóstol Pablo que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39 de Hechos capítulo 13, ¿qué nos dice? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermosas palabras. Justificado es ser declarado justo o perdonado. ¿En qué momento tú y yo somos declarados justos delante de los ojos de Dios? Cuando somos perdonados. La sierva del Señor en el camino a Cristo
un hermoso libro que ustedes tal vez han leído muchas veces. Dice que cuando somos perdonados por la gracia de Cristo Jesús, el Padre nos ve a nosotros como que si nunca hubiésemos pecado. Escuche este pensamiento del Espíritu de Profecía en un libro que se llama Fe y Obras, página 107, un hermoso pensamiento. Lo leo para ustedes, por favor. Dice, el perdón y la justificación son una y la misma cosa, dice la sierva del Señor. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo de pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente. O sea, no es porque nosotros lo tenemos inherentemente o porque lo merezcamos, no. Sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. Qué maravillosas palabras. ¿Lo creemos? El Evangelio es hermoso. Por eso dice Pablo que son buenas nuevas de salvación. ¿Qué más hace la gracia? Que es la medicina. Ahora estamos hablando de la medicina. Primero hablamos de la enfermedad, ahora estamos hablando de la medicina. La gracia de Dios nos salva del pecado. Vamos a leerlo en Efesios, un poquito más adelante, Efesios capítulo 2. Yo sé que son textos muy conocidos por ustedes, tal vez hasta de memoria se lo saben. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice la Escritura? Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Todo esto es fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Podemos ser salvos del pecado? Queridos hermanos y hermanas, ¿lo crees tú? Por medio de la fe, por supuesto, la fe en Cristo, que es nuestro Salvador. El único que nos puede salvar del pecado se llama Cristo Jesús. No los años que tú estés en la iglesia, no el conocimiento teológico que tú tengas, te podrá salvar de la esclavitud del pecado. El único que te puede salvar a ti y a mí de la esclavitud del pecado se llama Cristo Jesús. Pero tenemos que creerlo por fe. Tenemos que entregarnos a Él completamente. Rendirle todos nuestros pecados a Él, todos nuestros defectos de carácter, todas nuestras debilidades. Por eso es que Efesios capítulo 6, hablando de la armadura del cristiano, versículo 11, si no estoy mal, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo tiene el poder, la fuerza para ayudarnos a vencer. ¿Qué más hace la gracia? La gracia de Dios nos da el poder para vencer el pecado. Vamos a leerlo en Romanos 1:16, un hermoso texto. El apóstol Pablo, ¿quién más que el apóstol Pablo pudo haber dicho estas palabras, siendo que fue un hombre perseguidor de la iglesia, un asesino, un transgresor de la ley de Dios, un hombre blasfemo, un hombre que tenía un carácter iracundo? Pero el apóstol Pablo pudo decir estas palabras en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio, querida iglesia? La gracia de la salvación, eso es el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, o sea, para salvarnos a ti y a mí de la esclavitud del pecado. A todo aquel que cree, o sea, creer en el poder de Cristo para salvar. ¿Crees tú? ¿Lo creo yo? Al judío primeramente y también al griego. Pablo, donde quiera que llegaba, daba este testimonio. Y este es el testimonio que Cristo nos habla en Mateo 24. El evangelio del reino será predicado por testimonio. Tenemos que decirle a las personas allá afuera que están esclavizadas en el pecado que en Cristo hay poder, porque yo también era un esclavo, decía Pablo. Donde quiera que él se paraba, ante Agripa, ante Félix, ante todas las autoridades judaicas, él decía, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un pecador, yo era un asesino, pero no me avergüenzo de predicar este evangelio porque el poder de Cristo morando en mi vida me transformó. Y eso lo puede hacer Jesús hoy en tu vida y en mi vida. El que es perdonado o perdonada, o justificado o justificada, como quiere llamarlo, de todos sus pecados, permite ahora que Cristo cumpla en su vida la justicia de la ley. Vamos a leerlo en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan 5, versículo 12. Primera de Juan 5, 12. ¿Qué nos dice? El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene qué? La vida. O sea, el que tiene al Hijo, tiene la vida de Dios morando en él. Si tú y yo tenemos a Cristo en nuestros corazones, por eso es que Cristo está en la Odisea, ¿haciendo qué? Tocando puertas. Porque Cristo en la iglesia de la Odisea, ¿está afuera o está adentro? Está afuera y quiere entrar, pero hay muchos que le cierran esa puerta a Jesús. No lo quieren dejar entrar. Por eso Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que tiene la vida, o sea, la vida de Dios o la vida de Cristo morando en él, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús dijo estas palabras contenidas en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos y hermanas, ¿usted sabe lo que significa la palabra tabernáculo? La palabra tabernáculo significa Dios querer morar en medio de ¿quién? Del ser humano. Ese era el propósito por el cual fue levantado este tabernáculo. Porque Dios quería morar en medio de Israel. Hoy ese tabernáculo no existe, obviamente. El verdadero tabernáculo está ¿dónde? En el cielo. Pero hoy sigue siendo el mismo plan desde el principio, desde la creación. El mismo plan es que Dios quiere morar en tu vida y en mi vida. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Por supuesto, a Cristo a través del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, si tú y yo amamos a Dios de todo corazón, vamos a obedecer ¿qué cosa? Su palabra. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada, tabernáculo en él o con él. Qué maravilloso es esto. Y también el apóstol Juan dice lo siguiente, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque el Espíritu Santo no mora en las personas que están transgrediendo la ley de Dios, por supuesto. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De acuerdo a Juan 14, 17. Entonces, ¿quién quiere morar o quién quiere hacer tabernáculo en tu vida y en mi vida? Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Para ir terminando, en nuestra condición de pecado, nunca podremos obedecer la ley de Dios. ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Leamos por favor. Romanos capítulo 8. Acompáñenme en los últimos textos que vamos a leer. Romanos 8 lo voy a leer de dos versiones. La versión que tenemos la mayoría de nosotros, Reina Valera, 1960. Y me llamó la atención cuando estaba preparando este estudio, quise buscarla en una versión más moderna. Y vamos a leerla también en esa versión. Romanos 8:10, primero en nuestras versiones, o en la mayoría de nuestras versiones. ¿Qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, oigan bien, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, ya lo acabamos de leer. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto. A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. O sea, nosotros nunca vamos a poder obedecer esta ley moral si no tenemos a Cristo morando en nuestros corazones. Y si Cristo mora en tu vida y en mi vida, nosotros morimos al pecado. Entonces yo lo busqué en la versión moderna, en la versión Dios habla hoy, Romanos 8:10. Mire cómo dice esta versión. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Me gustó mucho esta declaración.
Hay un libro que ustedes tienen en sus hogares que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. ¿Lo tienen? La página 46 y 47. Voy a leer 2 declaraciones y con esto terminamos. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 46 y 47. Noten lo que dice la sierva del Señor. Dice, por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inmutable y demostró, oigan bien, demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. Yo creo estas palabras y yo sé que ustedes las creen también porque lo dice la Biblia. Si Cristo mora en tu vida y en mi vida, o sea, la vida de Cristo, vamos a tener el poder para obedecer esta maravillosa ley. Sigue diciendo la declaración, dado que la ley de Jehová es perfecta, ya lo leímos en el principio, y por lo tanto inmutable, es imposible, oigan bien, ¿es posible o imposible? Es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la norma de sus requerimientos. O sea, es imposible que aquel que está viviendo en pecado obedezca la ley de Dios. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, traerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Para poder nosotros tener la experiencia del nuevo nacimiento, querida iglesia, tenemos que renunciar al pecado en nuestras vidas. Mientras tanto, esa obra nunca podrá ser hecha en nosotros. Eso era lo que sucedía con los escribas y fariseos en los días de Jesús. Eran hombres supuestamente descendientes de Abraham, eran supuestamente miembros del pueblo verdadero de Dios. Pero ¿qué sucedía con ellos? No habían entregado su corazón a Cristo. Jesús se los dijo una y otra vez. Yo soy el pan del cielo, que ha descendido del cielo. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo quiero salvarlo a usted. Ustedes están en pecado, pero ustedes no quieren ceder a su orgullo. No quieren entregar su corazón contaminado por el pecado. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús, ¿qué les dijo? Sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, no me cabe la menor duda, porque yo también lo soy. Pero ustedes quieren matarme. O sea, Jesús conocía el corazón de estas personas. Por eso, querida iglesia, cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, esa ley es exalzada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter de Dios. Es el carácter de Dios en la vida del cristiano. No podemos obedecerla sin la justicia de Cristo. Si Cristo mora en nuestros corazones, Cristo nos da el poder para obedecerla. Voy a leer otra. Está prendido el micrófono grande, hermano Eric. Ok, vamos a leer una cita. La hermana Leyen me la va a leer. Escuchemos esta declaración que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. Léala, por favor, hermana Leyen. Este mensaje. Encienda el micrófono, por favor. ¿Está la luz verde prendida? Ok, adelante. Este mensaje, el mensaje justificación por la fe, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, Cristo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Escucharon esa declaración, querida iglesia? Entonces la justicia de Cristo nos lleva ¿a qué? Nos lleva a una obediencia ¿a cuántos mandamientos? A todos los mandamientos de Dios. Usted podrá escuchar otro mensaje, tal vez en otro lugar.
donde va a escuchar que va a decir, de predicadores inclusive, pastores o ministros. Usted tal vez va a escuchar y va a escuchar mensajes tales como estaremos pecando hasta que Cristo venga. Ese no es el mensaje de justificación por la fe. No es el mensaje que enseña la Biblia, ni mucho menos el mensaje que enseña el Espíritu de Profecía. Para nosotros poder obedecer esa ley, no podemos obedecerla con nuestra naturaleza, porque lo estudiamos en la lección de escuela sabática, Isaías 64. Nuestra naturaleza es como trapo de inmundicia. Nuestro carácter, nuestra justicia. Solo la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo morando en nuestros corazones, nos dará el poder para obedecer dicha ley. ¿Por qué vamos a ser juzgados un día? Por la ley de la libertad. Esa va a ser la norma de juicio en el tiempo del fin, o sea, el juicio investigador. Así que nosotros podemos pedirle al Señor en esta hora que Cristo tome posesión de nuestras vidas, de nuestros corazones. Él no nos puede obligar, ni nos puede forzar. Tú tienes que darle la entrada a Jesús en tu vida, para que Cristo haga un cambio en tu vida, transforme tu corazón y podamos de esa manera vivir la ley de Dios en nuestro diario vivir. Amén. La justicia de Cristo la necesitamos. Vamos a pedirle a la hermana que pase al frente, vamos a terminar con un himno. Aquellos que puedan, vamos a ir poniéndonos en pie, por favor. La hermana Leyen va a anunciar el himno, por favor. Himno número 6, de mi amante Salvador. Puestos en pie. Santidad, ya me trajo la bondad de Jesús.
¿Qué gran Salvador tenemos nosotros? Jesús, nuestro Salvador, el único que tiene el poder para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Satanás es el originador del pecado y quiere mantenernos esclavizados en el pecado. Pero Jesús puede salvarnos hoy mismo si dejamos que Jesús entre a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Lo creemos, querida iglesia? De esa manera, con Jesús morando en nuestros corazones, podremos exaltar la ley de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, nunca lo podremos lograr. Jesús quiere darte un corazón nuevo. Quiere darte una mente nueva. Quiere que nazcamos de nuevo para que así esa ley de Dios pueda ser magnificada en nuestras vidas. Para que haya armonía en nuestros hogares. Para que haya armonía en la iglesia. Para que donde quiera que nosotros vayamos, las personas vean que somos personas diferentes. Que hemos sido transformados, cambiados por el poder del Evangelio. Que es la vida de Cristo Jesús morando en nosotros. El Evangelio no es doctrina, hermanos y hermanas. No es doctrina. El Evangelio es una experiencia. Es la vida de Jesús transformando tu corazón y mi corazón. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque a mí me ha salvado. A mí me ha transformado. A mí me ha cambiado. Es el testimonio que tenemos que dar allá afuera, porque el mundo está en esclavitud y está en rebelión. Después de que oremos, después de que salgamos del aire, por supuesto, vamos a orar, pero les voy a pedir unos segundos que nos quedemos sentaditos porque vamos a tener un anuncio final. La hermana Aileen va a pasar y nos va a compartir ese anuncio final porque queríamos que estuviera toda la iglesia presente antes de dar ese anuncio final. Vamos a ir de rodillas aquellos que puedan, por favor. Padre Celestial, damos gracias por el Evangelio, Señor, que son buena nueva de salvación. No es una doctrina, no es letra muerta, como la que predicaban los escribas y fariseos en los días de Cristo. Pero Jesús, como dice la Escritura, vino a salvar, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús vino a rescatar y salvar lo que se había perdido, eso significa que los líderes de la nación judía no estaban haciendo el trabajo de rescatar y salvar a los que estaban en perdición. Al contrario, los habían marginado completamente, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos. Los habían marginado y los veían como la escoria de la sociedad en los días de Cristo. Nosotros hemos sido llamados, Señor, para rescatar al que está perdido en el mundo y al que está perdido en delitos y pecados. Pero para nosotros poder rescatar a una persona del pecado, tenemos que haber sido nosotros rescatados mismos por el poder del Evangelio. Y es por eso, Señor, en esta hora que le pedimos de que Cristo entre a nuestras vidas a partir de hoy, haga un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ayude a arrepentirnos y abandonar el pecado. Arrepentimiento es abandono del pecado, porque así lo dijo el sabio Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y en la misericordia está el perdón de Dios. Proverbios 28:13. Le rogamos de todo corazón en esta hora que usted bendiga a cada hermano y a cada hermana aquí presente, a cada joven, a cada niño, a cada niña aquí presente. Ayúdenos a entender el Evangelio, Señor. Que el Evangelio no son doctrina, no es letra muerta, que el Evangelio es una hermosa experiencia. Es Cristo morando en nuestros corazones cada día, controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo que hagamos es Cristo morando en nosotros. Padre Celestial, permita que este mensaje lo hayamos podido entender, Señor. Que podamos entender lo que significa la ley y la gracia. Lo que el mundo protestante de este tiempo, la mayoría no entienden, y aún el pueblo profeso de Dios creo que tampoco entienden este mensaje de la justificación por la fe. Danos esa paz que podemos obtener solo a través de la obediencia a tu palabra y a tus mandamientos. Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, traemos estos pecados ante tu trono de la gracia. Y pedimos de todo corazón que usted nos dé la victoria sobre el pecado, Señor. Como David le pidió en ese salmo del arrepentimiento, el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Queremos ese corazón nuevo, Señor, para no volver a transgredir esa ley moral de Dios. Bendiga también a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía a través de nuestras 3 plataformas. Bendiga sus vidas donde quiera que nos hayan sintonizado. También pedimos una bendición por los alimentos que vamos a compartir a continuación, como hermanos y hermanas en Cristo, y provéaselo también a todos aquellos que no los tienen, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.